Saludos a todos, bienvenidos al telediario de 24 News desde Argelia. Comenzamos con la actualidad en Palestina. Cerca de un año después del inicio de la guerra genocida en la Franja de Gaza, la máquina de guerra sionista sigue apuntando a inocentes palestinos. En el pequeño enclave, el Ministerio de Sanidad palestino en Gaza anunció que las fuerzas de ocupación sionistas cometieron 3 masacres durante las últimas 24 horas, dejando 34 mártires y 96 heridos, elevando el balance global de los mártires a 41.118. Y tan solo en el día de hoy son casi decenas de palestinos que cayeron en mártires en bombardeos al sur y al norte de la Franja de Gaza. La mayoría de las víctimas mortales eran niños y mujeres. La Agencia de la ONU para Refugiados Palestinos, UNRWA, declaró hoy que 6 miembros de su personal murieron después de que 2 ataques aéreos alcanzaran una escuela en el centro de Gaza ayer, lo que marca lo que calificó de cifra más alta de muertes entre su personal en un solo incidente. El ataque sionista dejó al menos 18 muertos, incluidos los miembros del personal de la UNRWA. Veamos a continuación este comentario de Sara Eller. Al menos 18 personas murieron este miércoles en 2 ataques sionistas contra la escuela Al-Jauni, donde se refugiaban unos 12.000 civiles desplazados en el campo de refugiados de Nusayrat. Entre las víctimas había al menos 6 miembros del personal de la Agencia de las Naciones Unidas para los Refugiados Palestinos, UNRWA, incluido el director del refugio de la UNRWA en la zona. La condena por el ataque israelí mortal contra la escuela convertida en refugio en el centro de Gaza aumentó este jueves. El secretario general de las Naciones Unidas, Antonio Guterres, condenó el mortífero ataque por boca de su portavoz, Stefan Dujarric. El secretario general condena la muerte de al menos 18 personas, incluidos niños, mujeres y 6 miembros del personal de la UNRWA, en los ataques aéreos israelíes que alcanzaron una escuela que servía de refugio en Nusayrat el 11 de septiembre. Este incidente eleva a 220 el número de miembros del personal de la UNRWA muertos en este conflicto. Ese incidente debe investigarse de forma independiente y exhaustiva para garantizar la rendición de cuentas. La continua falta de protección efectiva para los civiles en Gaza es inadmisible. Todas las partes en el conflicto tienen la obligación de cumplir en todo momento el derecho internacional humanitario. El secretario general reitera su llamamiento a un alto el fuego inmediato y a la liberación inmediata e incondicional de todos los rehenes retenidos en Gaza. Esta horrible violencia debe terminar. El alto responsable de política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, por su parte, expresó también su indignación por la muerte de los 6 trabajadores humanitarios de la UNRWA en su plataforma X. Israel atacó por 5ª vez una escuela en Nusayrat que albergaba a desplazados. La desconsideración de los principios básicos del derecho internacional humanitario, especialmente la protección de los civiles, no puede ni debe ser aceptada por la comunidad internacional. La entidad sionista ha atacado sistemáticamente instalaciones civiles, incluidas escuelas, hospitales y lugares de culto, en el marco de su continua ofensiva en la Franja de Gaza, que según las reglas de la guerra, atacar esas instalaciones civiles puede constituir un crimen de guerra. El mes pasado, al menos 100 personas murieron y decenas resultaron heridas en un ataque sionista contra la escuela At-Taba'in en la ciudad de Gaza, donde se han refugiado más de 6.000 desplazados. Y sobre la situación sanitaria, un nuevo análisis realizado por la Organización Mundial de la Salud encontró que al menos una cuarta parte de los palestinos heridos en la guerra de Gaza sufren lesiones que cambian sus vidas y requieren servicios de rehabilitación en los años venideros en medio de la continua destrucción del sistema de salud en la franja. El análisis se centra únicamente en las nuevas infecciones que se han producido entre la población de Gaza desde octubre pasado.
La guerra genocida sionista se extiende más allá de Gaza. Según el Ministerio de Salud palestino, el número de mártires en Cisjordania ocupada y en el Quds ha llegado a 703 desde el 7 de octubre de 2023. El Ministerio explicó en un breve comunicado este jueves que entre los mártires 159 eran niños, 10 mujeres y 9 ancianos, además de contabilizar más de 5.700 heridos durante el mismo periodo. Y a su vez, el jefe de la diplomacia europea, Josep Borrell, indicó desde Beirut en ocasión de su encuentro con su homólogo libanés, Abdullah Abu Habib, que la paz en Oriente Medio depende de la creación de un Estado palestino y llamó a la desescalada en la región. Pero creo que hemos evitado lo peor, así que debemos continuar trabajando hacia una paz integral en la región. Una paz integral en la región depende de la capacidad del pueblo palestino de tener un futuro basado en su propio Estado y su propia libertad. Seguimos con el capítulo diplomático en el expediente palestino. Los ministros de Asuntos Exteriores de varios países europeos y el grupo de contacto de la Liga Árabe y de la Organización de Cooperación Islámica en Gaza se reunirán mañana en Madrid para discutir un Estado palestino en el marco de la solución de dos estados. El jefe de la diplomacia española, José Manuel Álvarez, presidirá la reunión a la que asistirán sus homólogos europeos, el representante de la política exterior de la Unión Europea, Josep Borrell, y representantes del grupo de contacto, a saber, Egipto, Arabia Saudí, Qatar, Jordania, Indonesia, Nigeria y Turquía. Siempre en Europa, centenares de personas se manifestaron este miércoles en Toulouse, en Francia, contra la guerra en Gaza y la complicidad de las potencias occidentales y, en primer lugar, de Francia, que es un socio estratégico de Israel. Hoy hemos venido a manifestarnos porque la situación en Gaza es insoportable. Lleva casi un año. Hay un genocidio. Por eso hemos venido a denunciar esta situación y denunciar la represión de todos aquellos que, como nosotros, apoyan Palestina. Hay un profesor aquí en Toulouse que fue suspendido durante 4 meses simplemente porque denunció el genocidio en su clase. Y por eso estamos aquí para decir detener los bombardeos en Gaza, denunciar la complicidad de Francia y exigir el fin de todas las sanciones contra aquellos que se movilizaron por Palestina. Y paralelamente a sus crímenes genocidas en Palestina ocupada, las fuerzas de ocupación siguen extendiéndose hacia territorios vecinos. En el Líbano, la aviación de la ocupación sionista ha desplegado este jueves nuevas operaciones contra la aldea de Marun al-Ras, en el sur del país. Este ataque provocó destrucción masiva. Las autoridades libanesas estiman en 600 el número de víctimas de la agresión sionista contra el Líbano desde el inicio de la guerra de la agresión contra la Franja de Gaza en el pasado mes de octubre. Y siempre en la región, al menos 2 personas han perdido la vida después de que un avión sionista no tripulado haya apuntado este jueves un automóvil en la carretera de la comunidad de Quneitra con Damasco, en el Golán ocupado. Los medios de ocupación informaron asimismo de que un avión no tripulado había atacado campos agrícolas en la zona rural del sur de Quneitra, hiriendo de gravedad a un agricultor. Desde el comienzo de la agresión sionista en Gaza, Siria sufre igualmente ataques sionistas casi a diario. Desde Yemen, el enviado especial de la ONU, Hans Grundenberg, ha admitido este jueves que el estancamiento de los esfuerzos de paz que dirige entre el gobierno yemení y los hutis se ha producido a causa de la escalada regional en Oriente Medio. Durante una sesión informativa del Consejo de Seguridad sobre los últimos acontecimientos en Yemen, Grundenberg subrayó que su principal objetivo en estas circunstancias es cumplir el papel de mediador para lograr una solución justa y duradera al conflicto en Yemen. Nuestro esencial objetivo es mediar para encontrar una solución justa y duradera en Yemen, pero, lamentablemente, la guerra en curso en Gaza y la escalada en Medio Oriente estancan nuestros esfuerzos.
Nos preparamos a más discusiones con los partidos políticos y la sociedad civil, con la visión de alcanzar una paz más amplia en Yemen. Y en lo relativo a la cuestión del Sáhara Occidental, la Secretaría General de la Asociación de Amistad y Solidaridad con los Pueblos de África, Michel de Castres, ha criticado el apoyo del presidente francés Emmanuel Macron al llamado Plan de Autonomía del Sáhara Occidental proclamado por Marruecos. En un artículo publicado en la revista L'Humanité, de Castres ha afirmado que la postura de Emmanuel Macron en cuanto a la cuestión del Sáhara Occidental demuestra que no rompe con la historia colonial de Francia, subrayando que el mandatario francés está intentando hacer frente a la pérdida de influencia de Francia en el continente africano. El presidente francés no solo se niega a romper con la historia colonial de Francia, sino que sirve a los intereses económicos de los empresarios franceses. Macron intenta contrarrestar la pérdida de influencia de Francia en el continente africano, apoyando la tesis marroquí sobre el Sáhara Occidental. La elección oficial del presidente francés ayuda a Mohamed VI en sus esfuerzos por apoyar la ocupación ilegal de un país vecino de cuyos recursos naturales se beneficia el reino desde 1991. Actualidad en Argelia, el presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, sigue recibiendo mensajes de felicitaciones por varios presidentes por su victoria en la presidencial del 7 de septiembre. En este sentido, el presidente chino Xi Jinping ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de la República, Abdelmadjid Tebboune, por su reelección para un segundo mandato. A su vez, el primer ministro japonés Fumio Kishida felicitó al presidente Tebboune por su reelección y expresó su deseo de seguir trabajando juntos para reforzar la cooperación en todos los ámbitos. El presidente de la República de Corea del Sur, Yoon Suk-yeol, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente Tebboune por su reelección, subrayando su deseo de promover la cooperación bilateral entre ambos países como asociación estratégica. Por otra parte, el presidente de la República Islámica de Irán, Masoud Pezeshkian, ha felicitado al presidente argelino por su reelección. Y en el continente africano, el presidente argelino también recibió una llamada telefónica de su homólogo egipcio, Abdel Fattah al-Sisi, presidente de la República Árabe de Egipto, quien le felicitó por su reelección. A su vez, el presidente del Consejo Nacional de Salvaguardia de la Patria del Estado de Níger, Abdurrahman Tiani, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente de la República de Argelia, Abdelmadjid Tebboune, por su reelección. Por otra parte, los presidentes de Angola y de la República de Djibouti, respectivamente, João Lourenço y Ismail Omar Guelleh, felicitaron al presidente argelino por su reelección. Y en Europa, el presidente de la República de Bielorrusia, Alexander Lukashenko, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente Tebboune por su reelección. El presidente de la República de Serbia, Aleksandar Vučić, envió también a su vez un mensaje de felicitación al presidente Tebboune por su reelección como presidente de la República de Argelia, saludando la profundidad de las relaciones entre ambos países y su papel en la fundación del movimiento de países no alineados. Por otra parte, el presidente de la República de Azerbaiyán, Ilham Aliyev, ha enviado un mensaje de felicitación al presidente Tebboune por su reelección. La misión de apoyo de Naciones Unidas en Libia, la UNSMIL, facilitó las consultas entre representantes de la Cámara de Representantes de Libia y el Alto Consejo de Estado sobre la crisis actual del Banco Central del país. La UNSMIL recuerda a todas las partes libias su responsabilidad de abordar urgentemente esta crisis, ya que su continuación plantea graves riesgos para el bienestar de los libios y también llama a las partes para que den prioridad a los intereses de Libia y aparten al Banco Central de los conflictos políticos. Cambiemos de asunto. El presidente ruso Vladimir Putin declaró este jueves que Occidente se enfrentaría directamente a Rusia si permitía a Ucrania atacar territorio ruso con misiles de largo alcance de fabricación occidental, una medida que, según él, alteraría la naturaleza y alcance del conflicto.
La declaración de Putin se da después de que el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky lleva meses suplicando a los aliados de Kiev que permitan a Ucrania disparar misiles occidentales, incluidos los ATACMS estadounidenses de largo alcance y los Storm Shadows británicos en territorio ruso para limitar la capacidad de Moscú de lanzar ataques. Si se toma esta decisión, significará nada menos que la participación directa de los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos en la guerra de Ucrania. Esta es su participación directa y ello, por supuesto, cambia significativamente la naturaleza misma del conflicto. Ello significará que los países de la OTAN, Estados Unidos y los países europeos están luchando contra Rusia. Y si es así, entonces, teniendo en cuenta el cambio en la esencia misma de este conflicto, tomaremos las decisiones apropiadas en función de las amenazas que se nos crearán. Por su parte, el presidente ucraniano Volodymyr Zelensky declaró que las fuerzas rusas han iniciado operaciones de contraofensiva en la región occidental rusa de Kursk, donde Kiev lanzó una importante incursión sorpresa el mes pasado. En una rueda de prensa en Kiev junto al presidente lituano, Zelensky añadió que la respuesta rusa se ajustaba al plan ucraniano sin dar más detalles. Los rusos comenzaron acciones de contraofensiva. Ello va de acuerdo con nuestro plan ucraniano. En cuanto a Bielorrusia, hemos visto la acumulación de las fuerzas, lo hemos visto durante mucho tiempo. Este proceso está bajo control. El presidente ruso Vladimir Putin subrayaba, por otra parte, que su país, junto con China, defiende los principios de un orden mundial justo y democrático basado en la soberanía y la igualdad. Rusia y China defienden conjuntamente los principios de un orden mundial democrático justo basado en el derecho internacional, la soberanía y la igualdad. Este mismo planteamiento cuenta con el apoyo de países afines del sur global, de la mayoría mundial. Ahora rumbo a América Latina, la mayoría de las legislaturas estatales mexicanas aprobaron una controvertida reforma judicial que estipula que miles de jueces sean elegidos por voto popular, según declaró el presidente del país este jueves, lo que marca un paso legislativo final en su proceso de aprobación constitucional. Pues sería bueno pensar en que se publique el 15 de septiembre, porque es una reforma importantísima. Es reafirmar que en México hay una auténtica democracia. Y en Perú, el expresidente del país, Alberto Fujimori, quien dirigió el crecimiento económico durante la década de los 90, pero luego fue encarcelado por violaciones de los derechos humanos derivadas de una sangrienta guerra contra los rebeldes maoístas, murió en la cárcel, murió de cáncer, mejor dicho, de lengua este miércoles a los 86 años de edad. Muchos de sus simpatizantes asistieron a sus funerales. Tristeza se siente con nuestro presidente Fujimori. Él ha sido un buen presidente. Él derrotó al terrorismo. Él luchó. Nadie le reconoce, le pagan mal a este presidente. Y hasta aquí llegamos al fin de nuestro informativo de esa noche. Gracias por su atención. Adiós.